Muy buenas tardes. El día de hoy voy a hablar sobre los trastornos del neurodesarrollo. Mi nombre es Luz Nelly Rivera Álvarez. Según el DSM-5, los trastornos del neurodesarrollo son un grupo de afecciones con inicio precisamente en el periodo de desarrollo, a menudo antes de que el niño empiece en la escuela primaria. No obstante, muchos de estos trastornos se suelen identificar a partir del momento en que el niño empieza su socialización con los pares. Este se caracteriza por un déficit de desarrollo que produce deficiencias en el funcionamiento personal, social, académico u ocupacional. El día de hoy voy a tratar estos cinco trastornos que están incluidos dentro de los trastornos del neurodesarrollo. El primer grupo son los trastornos de desarrollo intelectual, el cual consiste, de acuerdo a la American Association on Intellectual and Developmental Disabilities, en un concepto dinámico y funcional que responde al nivel de adaptación que tienen las personas con las demandas de su entorno. Aquí vamos a ver que se van a ver alteradas como tal el funcionamiento intelectual, como también el funcionamiento adaptativo en el individuo. Según esta asociación, se refiere a un funcionamiento intelectual por debajo del promedio de la población que se manifiesta durante el periodo de desarrollo y que se asocia con dificultades conceptuales y desadaptación en el comportamiento social. Entonces, como vemos en estas alteraciones, estos trastornos, se ve alterado el funcionamiento intelectual y el funcionamiento adaptativo. Vamos a encontrar, de acuerdo a la APA del 2014, que un cociente de inteligencia en el rango de 65 a 75 es indicativo de discapacidad intelectual. Y vamos a encontrar que la persona va a tener dificultades en capacidades mentales como el razonamiento, la resolución de problemas, el juicio, el pensamiento abstracto y el aprendizaje. Dentro del funcionamiento adaptativo, pues vamos a ver que el individuo con discapacidad intelectual va a tener dificultad para asumir responsabilidades sociales, para asumir su autocuidado, para asumir responsabilidades académicas y mantener relaciones interpersonales asertivas. Va a tener un déficit en el funcionamiento ocupacional y la independencia en casa o en la comunidad. Otra característica importante de este trastorno es que las deficiencias se observan a partir antes de los 18 años. Aquí vamos a encontrar cuatro grandes clasificaciones que tiene la discapacidad intelectual, anteriormente llamada retraso mental. De acuerdo a los coeficientes de inteligencia, se van a ubicar, bien sea en una discapacidad intelectual leve, si está entre 69 y 55, moderada 54 a 40, 39 a 25 cuando es un retraso mental grave y inferior a 25 pues ya es un retraso mental profundo. Cabe señalar aquí que no solamente, como lo mencioné anteriormente, se tiene en cuenta la dimensión intelectual, sino también la dimensión adaptativa. Por ejemplo, en el caso de la discapacidad mental leve, vamos a encontrar que es una persona con una discapacidad intelectual educable. Eh, Pueden tener algunas dificultades, por ejemplo, en la edad escolar, en lo que son matemáticas, el lenguaje. A nivel de las relaciones sociales pueden tener cierta ingenuidad respecto a lo que quieren los otros, a las intenciones de los otros, por lo que son fácilmente, fácilmente engañables o manipulables. Y algo muy importante es que ellos desarrollan habilidades vocacionales con un mínimo de supervisión, ¿sí? Incluso pueden llevar una vida independiente en su vida adulta. Eso sí, vamos a verlo en el caso del retraso moderado grave o en el profundo, pues vamos a encontrar que definitivamente pues la persona va perdiendo una independencia importante, una autonomía, requieren de mayor supervisión, incluso en el caso de la discapacidad intelectual profunda, vamos a encontrar que requerirá incluso de cuidados de profesionales de la salud, como el profesional de enfermería para todo lo que son las actividades de la vida diaria, o el autocuidado, vestido, alimentación, entre otros. Dentro del segundo grupo están los trastornos del lenguaje, y aquí vamos a encontrar dentro de los trastornos de la comunicación, el DSM-5 nos habla de
cuatro trastornos. Uno es el trastorno del lenguaje, en el que vamos a encontrar una dificultad persistente en la adquisición del y uso del lenguaje en todas sus modalidades, escrita, hablada, el lenguaje de signos, debido a problemas tanto en la comprensión como en la producción motora. El trastorno fonológico, vamos a encontrar que hay una dificultad en la producción de los fonemas que interfiere con la inteligibilidad del habla, lo que va a impedir la comunicación verbal. El trastorno de la comunicación social, que es más pragmático, se refiere más al uso, a cómo usa la comunicación, cómo usa el lenguaje en el contexto social. Entonces vamos a encontrar que personas que pronto tienen dificultad para saludar, para responder asertivamente o para tener diferentes tipos de lenguaje o tonos acorde al contexto en el que se encuentran. Esto también va a interferir precisamente en sus habilidades interpersonales y en la comunidad también para poderse, digamos, mantener unas relaciones interpersonales sanas y asertivas. Estos trastornos, estos tres trastornos, pues se caracterizan precisamente por un déficit en el desarrollo y en el uso del lenguaje, el habla y la comunicación social, respectivamente. Vamos a encontrar otro trastorno que es el de la fluidez de inicio en la infancia, que es, o tartamudeo, que precisamente se caracteriza por alteraciones de la fluidez normal y la producción motora del habla, produciéndose precisamente esta característica de tartamudeo. Para ampliar un poco más, he tomado uno de los trastornos, que sería el trastorno del lenguaje, que como lo mencioné anteriormente, pues este trastorno, de acuerdo a al DSM-5, aquí traigo los criterios diagnósticos que ellos nos dan, pues nos van a decir que precisamente tiene dificultad persistente para la adquisición y el uso del lenguaje debido a deficiencia en la comprensión y producción del lenguaje, del vocabulario, las estructuras gramaticales y el discurso. Entonces aquí vamos a ver pues algunas de las características más definitorias de este trastorno. Vamos a ver que entonces, como acabo de decirlo, pues se ve comprometida la expresión, ¿cierto? La producción del habla, pero también la comprensión, la capacidad para comprender qué es lo que el otro me quiere decir. Vamos a encontrar que el niño se inicia sus primeras frases y palabras de manera retrasada, hay una deficiencia en la comprensión, hay un problema para recordar palabras, definiciones verbales, poca comprensión de sinónimos, capacidad reducida para producir información adecuada sobre acontecimientos claves y narrar historias coherentes, y todo esto le va a interferir obviamente en sus logros académicos. De hecho, el trastorno del lenguaje está muy asociado o pueden darse junto con un trastorno de aprendizaje. Aparece durante el periodo temprano, ¿cierto? Y este es uno de los diagnósticos que generalmente se identifica más a partir de los 4 años, cuando pues el niño entra en su etapa de socialización con otros niños y persiste esta dificultad para comprender lo que él quiere decir o comprender lo que nosotros le queremos expresar. Vamos a ver también dentro de la DSM-5 nos dice que es un trastorno genético que es altamente heredable también. Y lo que mencionaba aquí, este es un trastorno que se asocia con otros trastornos del neurodesarrollo, como es el trastorno de aprendizaje, el TDAH, el trastorno del espectro autista y trastornos del desarrollo de la comunicación. Un tercer grupo de trastornos son los trastornos específicos del aprendizaje. Entonces aquí vamos a encontrar que precisamente estos trastornos consisten en déficits específicos en la capacidad para percibir, procesar información eficientemente y con precisión. Entonces vamos a encontrar que son personas que tienen dificultades precisamente en lo que es la lectura, o pueden presentar dificultades en la expresión escrita, en la escritura, o dificultades con la matemática. Y dentro del DSM-5, pues hay se pueden especificar la gravedad de acuerdo a cuántas áreas académicas el individuo, digamos que tiene alteradas. Entonces vamos a clasificarlo entre leve, en donde el individuo puede compensar esas dificultades académicas,
Moderado en donde ya requiere incluso ya una enseñanza más especializada durante la edad escolar, y grave cuando ya se afectan varias áreas académicas y requiere una enseñanza más especializada e intensiva durante la mayor parte de la edad escolar. Eh, Según el DSM-5, este trastorno tiene un origen biológico, pero también hay la interacción de factores genéticos, epigenéticos, que afectan esta capacidad del cerebro para procesar la información. Vamos a encontrar que se identifica claramente en el niño en su etapa escolar, ¿cierto? Porque vamos a ver ahí dificultades académicas. También aquí vamos a ver que es importante tener en cuenta que no se debe este trastorno a una falta de oportunidades ni una instrucción insuficiente. Y algo muy importante es que sea algo persistente durante el tiempo, por lo menos al menos 6 meses. En los últimos 6 meses empiecen a verse estos problemas de aprendizaje en el niño. También que su actitud académica esté por debajo del promedio de la edad de lo esperado para su edad. Y como mencionaba, pues es muy evidente en los años escolares. Aquí pues vamos a ver algunos de los factores de riesgos y problemas, ¿cierto? Y pronósticos. Entonces, muy importante aquí pues lo que mencionaba a nivel lo ambiental, lo genético y fisiológico. También los antecedentes familiares pues predicen de una u otra manera problemas de lectoescritura o problemas de aprendizaje también. Eh, y como mencionaba anteriormente, trastornos del lenguaje pueden también estar muy correlacionados con estos trastornos de aprendizaje para lectura y comprensión escrita. Bueno, vamos a encontrar un siguiente grupo que es en los trastornos del espectro autista, que como su nombre lo dice, pues es un amplio espectro que es heterogéneo y que se presenta en los individuos cada uno de una manera, pues, diferente, digámoslo así, pero que tiene, digamos que tres grandes patrones o se caracterizan, se presentan alteraciones en tres grandes áreas. Una de estas es la interacción social, la comunicación es otra y la flexibilidad conductual y cognitiva de intereses. Entonces, por un lado vamos a encontrar que el niño o el joven que tiene un trastorno de espectro autista, pues va a tener una dificultad en la interacción social, en la reciprocidad social. em, los comportamientos comunicativos no verbales usados para la interacción social no son los más acordes, eh, o incluso puede que no haya mucha comunicación tampoco verbal y no verbal con otras personas. Las habilidades para desarrollar, mantener y entender las relaciones también se ve afectada. Dentro de la comunicación, como mencionaba, puede haber un retraso grave o ausencia total del desarrollo del lenguaje oral, una incapacidad para iniciar o mantener una conversación con otros, incluso a veces puede parecer que no existe, que el niño, el joven que vive una experiencia autista, como que no existiera o que no viera a las otras personas. Hay una utilización estereotipada y repetitiva del lenguaje, hay ausencia del juego realista, espontáneo, variado, o de un juego imitativo social propio del nivel de desarrollo. Entonces vamos a ver que todo este pensamiento abstracto, juego simbólico, no lo vamos a encontrar en un niño que tenga este tipo de trastornos. También vamos a ver que hay a nivel de la flexibilidad, pues son patrones de cierta manera rígidos, inflexibles, ¿cierto? Hay una preocupación absorbente por uno o más patrones estereotipados y repetitivos de interés que resulta ya normal. Hay una adhesión aparentemente inflexible a rutinas o rituales específicos no funcionales, y salirse de la rutina o de lo que siempre se acostumbra a hacer es algo que genera en ellos em, em, pues que incluso puedan manifestarse con gritos o con golpes o con manierismos motores estereotipados y repetitivos, como por ejemplo el que menciona aquí, sacudir o girar las manos o dedos o movimientos complejos de todo el cuerpo. Y una preocupación persistente por partes de objetos. Entonces, estas serían como unas de esas características que nos habla el DSM-5, esos criterios diagnósticos para poder
diagnosticar o poder identificar si un niño presenta uno de estos trastornos o un joven. El siguiente grupo son los trastornos motores y trastornos por déficit de atención e hiperactividad, el TDAH, que se caracteriza especialmente por tres afecciones en tres grandes áreas. Uno es la inatención, otra es la desorganización y una tercera área es la hiperactividad y la impulsividad. Entonces vamos a ver que en las dos primeras áreas, aquí el niño o la niña van a tener una incapacidad de seguir las tareas. Pareciera que no escucharan las órdenes o las normas o lo que el adulto les está indicando, pierden los materiales. Y esto, pues, comparado con niños de su grupo de edad, pues, vamos a encontrar que es algo incompatible para su edad. Eh, puede estar asociado con hiperactividad e impulsividad, que es esta actividad excesiva, movimientos nerviosos, estos niños que no paran, que están inquietos, que no les cuesta estar sentados, que se intrometen en las actividades de las otras personas, que tienen incapacidad para esperar. Entonces, aquí es donde vamos a mirar estas características que nos pueden decir si el niño está presentando este trastorno de atención, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el cual puede ser un trastorno en el que se presente más un déficit en la atención o más un déficit pues, por hiperactividad. También vamos a encontrar los trastornos motores. Entonces, dentro de los trastornos motores en el DSM-5 encontré que están estos tres grandes grupos de trastornos. Está el trastorno de la coordinación, que se refiere precisamente a ese déficit, precisamente en adquisición de las habilidades motoras coordinadas. Hay torpeza en sus movimientos, hay lentitud, em, sus habilidades motoras interfieren incluso con sus actividades de la vida diaria. Vamos a encontrar trastornos de movimientos estereotipados, que son esos comportamientos motores repetidos, ¿cierto? Que están aparentemente guiados sin ningún objetivo, como agitar las manos, golpearse contra la cabeza contra la pared, enmecer el cuerpo, morderse, darse golpes. Y esto va a interferir obviamente en sus actividades sociales y académicas. Y está el trastorno de tics, que son esas presencias de tics motores o vocales súbitos, rápidos, arrítmicos, recurrentes y estereotipados. Por último, para dar respuesta pues, a la actividad del día de hoy, vamos a hablar de otros grupos que son los trastornos destructivos del control de los impulsos y de la conducta. Y dentro de ellos he elegido uno que es el trastorno negativista desafiante. Como bien me lo aclaraba la profesora, pues estos son trastornos de la conducta que no están clasificados dentro de los trastornos de neurodesarrollo por... por algo que puede estar viviendo en el exterior, por situaciones o factores contextuales. ¿Y qué vamos a encontrar aquí, por ejemplo, en este trastorno negativista desafiante? Pues es un niño o una niña con un patrón de enfado, irritabilidad importante, con discusiones o actitud desafiante o vengativa, que dura por lo menos 6 meses y que se manifiesta por lo menos 4 síntomas que hay presentes en las categorías que mencionaré más a continuación y que se exhiben durante la interacción por lo menos con un individuo que no sea su hermano. Entonces, dentro de las categorías, como mencioné antes, en el DSM-5, pues están todas las características por ejemplo, del niño con enfado, irritabilidad, que es el niño que no se calma, que se iracundo fácilmente, o un niño con discusiones y actitud desafiante, y ahí están todas las criterios, o un niño vengativo. Entonces, este sería pues otra de esos trastornos de la conducta que puede presentar un niño o una niña. Como conclusión, pues me parece muy importante conocer la etiología, las manifestaciones clínicas y la evolución de los trastornos del neurodesarrollo, como también los trastornos de conducta, porque permite al profesional de psicología pues elaborar diagnósticos clínicos acertados respecto a la realidad de salud mental del individuo, proponer unas metas terapéuticas que sean coherentes y plantear intervenciones de salud oportunas y precisas centradas en la condición clínica del joven, del niño en este caso, y de su contexto social, económico y cultural. Junto a lo anterior, pues resulta de vital importancia una actuación profesional ética, ante todo, responsable y comprometida con el individuo y su contexto social, ya sea familiar, laboral, comunitaria u otros,
en el que permee la participación activa del sujeto de su propio autocuidado, promoviendo ante todo su dignidad, autonomía e independencia, reconociéndole que como ser humano pues es autónomo y es muy importante también que todas esas metas e intervenciones terapéuticas surjan precisamente de un proceso negociado, mediado y participativo entre el profesional de la salud mental y la persona o la familia. Esta es la bibliografía que empleé para la actividad de hoy. Muchísimas gracias.